Saludo con respeto a todas y todos los presentes. Decir la verdad mata, y esa era la cara del sistema. Soy Patricia Martínez Telles, viuda de Oropesa, y mi esposo era el doctor y editorialista Víctor Manuel Oropesa Contreras, quien todos los días a través de sus editoriales se enfrentaba a ese monstruo que se había instituido gracias al abuso del poder y las complicidades que urdía. Él todos los días sentado frente a su máquina de escribir, denunciaba en sus artículos y en su papel, desenmascaraba la verdadera personalidad del dragón que padecía el país en esos tiempos y que fueron publicados sus artículos en el Universal y después en el Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua, apareciendo publicadas hasta el día de hoy, a casi 33 años de su brutal asesinato perpetrado en su propio consultorio el día 3 de julio de 1991, la leyenda que dice Víctor Manuel Oropesa, un crimen impune, una justicia en entredicho. Él veía un México con hambre y sed de justicia y no se detenía en denunciar nombres y analizar lo que ocurría y hacer público lo que otros callaban. Sus adversarios sabían a la perfección que no lo podían sobornar, no lo podían comprar, no lo podían callar. Esto le dejaba al sistema solo una opción para que sus artículos se dejaran de publicar y su voz dejara de resonar en todos los medios. El hecho de que después de 3 décadas se sigan dando intentonas para tratar de borrar su memoria e impedir que reciba el reconocimiento que se merece, es la mejor evidencia del calibre de la gente que está empeñada a toda costa en que se mantenga oculta la verdad. Lo que escribía levantó en 1986 una conciencia colectiva que no se había dado antes en la historia de nuestro país, y sus adversarios comprendieron que si no se le callaba, esto le podría costar al sistema la misma presidencia de México, dejando constancia de por qué su lucha no era por una fracción política en particular, sino por la democracia genuina de nuestro país. Solo así se comprende el por qué, aún siendo un simpatizante de ideas consideradas propias de la izquierda, se sumara a una lucha en apoyo de un partido considerado de derecha, lo cual para los ignorantes parecía una incongruencia. De hecho, él fue de los fundadores del Partido Mexicano de los Trabajadores, cosa que aquellos a los que ayudó hoy tratan de ocultar y borrar de la memoria histórica su nombre y su lucha en favor de la democracia en nuestro país. Fue tanta la desinformación difundida por la maquinaria del sistema y sus cómplices que inclusive un historiador de la talla de Enrique Krause permanece en la creencia de que el movimiento de una huelga de hambre que movilizó a toda la nación fue iniciada por don Luis H. Álvarez y Francisco Villarreal, cuando no fue así. Quien ideó y organizó esa huelga de hambre fue mi esposo, y cuando se dio cuenta el sistema de que con un luchador social y periodista como el doctor Víctor Manuel Oropesa Contreras, esto representaba un peligro, por lo que empezaron a amenazarlo diariamente en su consultorio por las tardes, diciéndole una voz aguardentosa: ya se le pasó la mano, doctorcita. Denunciando a mi esposo en vida estas amenazas a través de sus escritos publicados, de lo cual no aparece ninguna constancia ni referencia alguna en la recomendación de la CNDH, quien ignoró por completo la labor periodística de mi esposo, quien en vez de cumplir su enunciado propósito, se convirtió en un engranaje del encubrimiento de crímenes del sistema, algo que mi esposo, desde que fue creada la CNDH, advirtió que podía ocurrir y de hecho ocurrió. El doctor escribió con sus propias palabras que la CNDH tenía como propósito inhabilitar las denuncias por violaciones a derechos humanos e impedir que llegasen a organismos internacionales como la CIDH, y dijo que esa CNDH era una comisión de mentirijillas, y para dejar impune el caso de mi esposo, tuvieron que dejar esa CNDH impunes 2 asesinatos. Así de burda fue la intervención de la CNDH en este asunto. El caso fue llevado a las instancias internacionales por la Sociedad Interamericana de Prensa, quien desde entonces hasta la fecha ha sido testigo imparcial y neutral del encubrimiento que ha estado en marcha desde su inicio hasta el día de hoy. Y como siempre, la corrupción del sistema le apuesta a la desmemoria de la gente. Quiero dejar aquí constancia que mi esposo era un hombre pacifista
y jamás convocó al uso de las armas para hacer caer al dragón. Es importante dejar aclarado esto porque sí había en otras partes de México que no veían otra solución para un cambio de cosas más que la lucha armada. Una amenaza directa fue enviada a través de un periodista al dueño y director del Diario de Juárez, a quien le dijo el entonces gobernador del estado de Chihuahua, impuesto por la fuerza del sistema mediante fraude del cual quedaron muchas evidencias históricas, como aquel verano caliente del 86. Y al periodista se le dijo: dígale a su director que le voy a regresar golpe a golpe, escribiendo mi esposo a los pocos días, recurriendo a la ironía, un artículo titulado Golpe a golpe, verso a verso, un artículo en el cual también denuncia a mi esposo las amenazas que recibía todas las tardes en su consultorio, recurriendo a la ingeniosa ironía de usar los versos de Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Aun y cuando existen evidencias de las amenazas que recibió mi esposo, porque lo hizo de forma pública, el Estado negó en el informe que rindió a un organismo internacional que mi esposo hubiera sido amenazado y que hubiera hecho pública denuncia alguna en los escritos que él hacía diariamente a través de sus artículos. En el mes de junio de 1991 iniciamos un viaje por Estados Unidos y al internarnos a nuestro país, el primer estado que visitamos fue Nuevo León y llegamos a esta capital de Monterrey, en donde mi esposo se entrevistó con los candidatos a gobernador de ese estado. Era temporada electoral en varios estados de nuestro país. Luego viajamos a San Luis Potosí, donde se entrevistó con el doctor Nava, y por último al estado de Guanajuato, donde habló con Vicente Fox, que también era aspirante en ese momento al estado de Guanajuato. Los otros candidatos no se encontraban en el estado. De ahí partimos a Puerto Vallarta, nuestro destino final, donde yo vería a mi hermano y le entregaríamos el carro que era de mi propiedad. Estuvimos unos días ahí compartiendo con amistades muy queridas y decidimos regresar a Ciudad Juárez el 2 de julio, en donde sus asesinos ya lo estaban esperando. Al día siguiente, el 3 de julio de 1991, antes de las 8 de la noche, mi esposo estaba siendo brutalmente asesinado en su consultorio cuando no teníamos ni 24 horas de haber regresado a casa. A los 2 días ya se encontraban en esta ciudad un contingente de más de 20 investigadores y un fiscal especial enviado por la PGR, quienes fueron enviados a investigar un crimen que no era competencia de ellos. En menos de 12 horas ya tenían resuelto el crimen y como no les funcionó su versión, manejaron otras y se les vino abajo al sistema y no le quedó otro remedio más que movilizar a la CNDH para darle una solución mágica al caso y remover por completo el móvil político del caso. En su momento solicité que se enviaran las muestras de los 2 tipos de sangre encontradas en la escena del crimen para un análisis de ADN que con toda seguridad habría identificado científicamente a uno de los autores materiales del crimen. Yo me ofrecí a pagar el costo total de la prueba en un laboratorio muy conocido en Estados Unidos, y este laboratorio era usado por las agencias investigadoras de ese país para esclarecer crímenes y determinar culpables. Jamás hubo ninguna respuesta por el gobierno del Estado. Nuevamente se daba en 1982 un proceso electoral que se avisoraba sería polémico por lo ocurrido en el 86, ya que era el mismo candidato del partido de derecha el que contendría por la gubernatura. Me buscó el presidente municipal emanado del partido de derecha, quien me pidió que dejara de estar insistiendo en el esclarecimiento del crimen de mi esposo, que ellos ya habían logrado más con la muerte del doctor que lo que hubieran logrado con 10,000 artículos de él. Por lógica, el sistema no le iba a soltar la gobernatura jamás a un candidato de oposición que pudiera reabrir el caso con investigaciones competentes y calificadas que realmente integraran un expediente con todas las evidencias disponibles y que llevaran a cabo interrogatorios que aclararan muchas dudas que todavía subsisten. ¿Qué pasó? El sistema le entregó la gubernatura de Chihuahua al que se la robó en el 86 y el caso fue archivo muerto. Le dieron carpetazo, justo lo que el sistema quería. Hay constancias de que se desaparecieron muchas evidencias en la Procuraduría del Estado de Chihuahua, que además se encargó de congelar por completo 2 querellas relativas a este caso.
Se han favorecido los derechos de los victimarios y no de las víctimas. ¿Dónde están los derechos de las víctimas a conocer la verdad, a la no repetición y a la reparación del daño? El encubrimiento de este caso ha sido burdo por la prisa y torpeza con la que fue hecho y con la participación de todos los niveles. Nunca esperaron que independientemente del sistema hubiera gente que colaboró de buena voluntad, proporcionando mucha información y muchas evidencias que deliberadamente no fueron tomadas en cuenta por nadie. Y en este caso en particular, afirmo y sostengo que la CNDH fue la principal violadora de los derechos humanos de mi esposo y míos, y los que armaron ese documento de encubrimiento terminaron siendo premiados con altos puestos dentro del organismo encubridor, pese a que supuestamente era autónomo. Todavía hoy, yo, la viuda de Víctor Manuel Oropeza Contreras, lanzo fulminantemente un yo acuso en contra de todas las irregularidades y abusos de poder con los cuales hasta el día de hoy se sigue queriendo dejar el crimen impune. En nuestro país se ha legalizado la impunidad en los casos de homicidios y feminicidios con la figura de la prescripción. Presenté un proyecto que titulé Proyecto Impunidad, que seguramente se encuentra empolvándose en algún escritorio, negándole a las víctimas y a sus familiares la justicia a que tenemos derecho. Sin justicia no hay paz. Víctor Manuel Oropeza, un crimen impune, una justicia en entredicho. La prescripción y la impunidad garantizada traen consigo y esta aplasta por completo todos los derechos fundamentales del hombre, quitándole el propósito a todo el aparato de justicia. A continuación, ustedes van a escuchar y serán los primeros en oír, porque esta grabación nunca ha salido a la luz pública. Esta grabación la hice a mi esposo cuando estábamos dejando la ciudad de Monterrey y después de que él había entrevistado a quienes serían los candidatos al gobierno de este estado, tanto de la oposición como el candidato oficialista. Su columna él la titulaba a mi manera. El ruido de fondo y la música que se escucha son la huella de que esta grabación fue hecha en vivo, en vida de mi esposo, y es la única existente. Solo escucharán el inicio de la misma. Tómenlo, por favor, como si él estuviera presente aquí mismo en este foro y se estuviera dirigiendo a todos ustedes. Gracias. Víctor Manuel Oropeza, 25 de junio de 1991. Realmente no sé por qué había yo olvidado la cara del sistema en tan pocos días. Los mexicanos estamos de tal manera confrontados con el sistema que, como lo vemos diariamente, no lo percibimos. Pero al volver al país, después de una breve estancia de unos cuantos días fuera, al regresar pensé que había una manera de hacer la política distinta. Vi cómo los candidatos de la oposición de Nuevo León se movían libremente, sin pedigüeños, sin guaruras, sin aparato. En cambio, el sistema, cuando se muestra de manera brutal, de tal manera apabullante, que cohíbe e inhibe a los ciudadanos. Hablan constantemente de solidaridad, claro, y de concertación también. Son las dos palabras de moda junto con la tercera, democracia. Pero ni se manejan como demócratas, ni buscan la concertación, ni mucho menos son solidarios. Quieren la ventaja, la canonjía, la protección, el privilegio. Y eso no tiene nada de democracia ni de solidaridad. Por eso es que digo que me he vuelto a encontrar con la cara del sistema. En esta mañana he concurrido primero a un foro de concertación y solidaridad, naturalmente, en donde se presentaron las propuestas de 4 foros para hacer la modernización del gobierno del Estado de Nuevo León.
Ahí estaban naturalmente los diputados, que ahora sí, ya prácticamente de salida, tienen las ideas brillantes que nunca convirtieron en proyectos para hacerlas ley mientras duraron en la curul. Para quien no conozca el sistema, evidentemente que lo dicho en este foro podría significar la solución a los problemas de deshonestidad, de prevaricación, de peculado, de corrupción en general. Pero para quien conoce al sistema y percibe en estas caras, en sus muecas, los propósitos falsos de cambiar, de dejar de hacer lo que están haciendo, porque ahora sí, para caer o para llegar a la modernidad, tenemos que cambiar la apariencia de país atrasado. Pero ¿qué tenemos en realidad? Un México en donde sexenalmente se ofrecen cambios profundos, estructurales, no simplemente coyunturales. Pasado el tiempo, esos cambios quedan en un simple cambio de piel. Las estructuras permanecen intactas. Los vicios continúan sin cambio. La corrupción y la deshonestidad es el oxígeno en que sobrevive este sistema. Sigue el monstruo abajo, con todos sus vicios y perversiones, con una nueva piel, tratando de hacer creer que con eso ha cambiado a fondo.